linda iglesia. Y para nuestros amigos que están acompañándonos allí en redes sociales, estamos desde la iglesia de los peregrinos en Miami, para tantos lugares, tantos países donde están sintonizando esta semana especial con un título desafiante: decisiones inquebrantables. He escuchado muchos elogios, pero el de hoy sí sobrepasó a todos. Me veo joven, pero en persona adolescente, me dijo allá, solo que aquí cambió un poquito el discurso. No quiso decir lo otro. Gracias por todo el cariño recibido. He podido abrazar a tantas personas, estrechar la mano a tantas personas aquí. Gracias por estar hoy. Vamos a comenzar hoy hablando sobre uno de los asuntos más relevantes de nuestra iglesia. Y como ya oramos, vamos a abrir la Biblia. Y antes permítanme hacer una brevísima introducción sobre la importancia, no mía, ni siquiera como iglesia, sino de Jesús que le dio a este tema. Yo estuve revisando un poco en los evangelios cuál sería la mayor preocupación de Jesús antes de ir a la cruz. Y en Juan capítulo 17 yo encuentro la súplica que hace al Padre. Y le dice: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Porque Jesús sabía que el pueblo que le seguiría estaría tan firme en la palabra que la palabra los haría inamovibles. Pero había un espacio donde Satanás podía aprovechar, y es dividiéndolos, causando problemas internos para poder dividir no la doctrina, sino los miembros de iglesia a través de doctrinas equivocadas. Y aquí yo encontré un asunto interesante. Juan capítulo 14, que se conoce como el sermón de despedida de Jesús antes de la cruz, es el último sermón que Jesús da no para multitudes, sino lo da solamente para sus discípulos. Y en ese sermón existen dos promesas. La primera promesa es la que hace arder nuestro corazón. Y comienza Jesús su sermón diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa de su regreso, que quería colocarle en el corazón de los discípulos y de todos los seguidores, la que haría que nuestro esfuerzo, nuestra motivación, nuestro despertar cada día tenga sentido, porque al despertar todo cristiano debe decir: ¿cómo quisiera que Jesús regrese hoy? Y la promesa de la segunda venida. Pero existe una segunda promesa descuidada. Y digo descuidada porque poca importancia se le da. Ustedes saben que en Juan capítulo 14 existe la promesa de otra venida. Primero, la venida de Jesús. Y segundo, la venida del Consolador. ¿Quién era ese Consolador? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la garantía que Jesús me da de que Él va a volver por segunda vez? Porque ha pasado tanto tiempo y puede ser que en el transcurso del tiempo las cosas vayan enfriando. El fuego, el fervor, la entrega del comienzo vaya perdiéndose, vaya diluyéndose en el tiempo. Pero ¿qué cosa me garantiza que Jesús viene por segunda vez? Es que Él ya cumplió la promesa de la venida del Consolador. Entonces, Jesús dijo: yo vendré otra vez, pero antes de que yo venga a este mundo por segunda vez, os enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y hay dos cosas que me garantizan la venida de Jesús. La primera es su primera venida al nacer y morir. Y la segunda es que del último sermón ya una promesa está cumplida: el Espíritu Santo. Eso me garantiza que Él vuelve. Pero aquí viene un asunto interesante.
Cuando se habla del Espíritu Santo, ha surgido tantas hipótesis e ideas extremadamente fantasiosas creadas por la mente humana. Yo comencé mi ministerio siendo profesor, y una de las cosas más desafiadoras para poder enseñar especialmente a mentes de adolescentes es colocarles en ellos la idea o el concepto correcto de algunos principios. Y uno de ellos, por ejemplo, era cómo muestra el Espíritu Santo. Y cuando a ustedes les digo cuál es la primera imagen que ustedes tienen del Espíritu Santo, cada uno va a tener la suya, porque cada uno tiene un concepto diferente. Cuando yo les digo imagínense cómo es Jesús, para algunos Jesús tiene el cabello largo, otros cabello corto, para unos ojos azules, otros ojos negros, cara redonda, cara larga. Cada uno tiene una imagen de acuerdo a lo que vio, le enseñaron. ¿Y cuál es la imagen que tenemos del Espíritu Santo? La imagen del Espíritu Santo siempre recordamos por símbolos, como una paloma, como fuego, como aire, y por allí surgen ideas extrañas. Es energía, es electricidad, tiene una manifestación diferente. El Espíritu Santo no es una persona, el Espíritu Santo es el mismo Padre, es el mismo Jesús. Tantas cosas allí. Y eso ha hecho que los cristianos de este siglo no le den tanta importancia al Espíritu Santo. Porque tú no puedes convivir o tú no puedes relacionarte con alguien que no sabes quién es. Y si no se conoce el Espíritu Santo, pues ¿para qué me relaciono con él? ¿Para qué voy a pedir algo que no sé quién es, no sé cómo es, no sé cómo existe? Y cada vez hay una menos intención del cristiano en buscar a Dios y específicamente el Espíritu Santo. Por tantas ideas que surgen allí, unos negando la presencia del Espíritu Santo, otros dando forma al Espíritu Santo. Y créanme, este es uno de los temas más complejos de poder enseñar. Yo estuve allí buscando mucha información sobre el Espíritu Santo. Aquellos que acompañan Biblia Fácil, yo desarrollé una serie de 15 temas hablando solo del Espíritu Santo. 15 horas solo del Espíritu Santo. Y aún así el tema quedó todavía abierto para muchos otros temas. Pero hoy yo quiero resumir todo eso diciendo lo que las Sagradas Escrituras dicen. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es ni siquiera los símbolos, porque los símbolos son apenas representaciones para conocer un poquito de ese Dios de amor. Es como Jesús dice, es la puerta, pero yo no me imagino a Él como una puerta. Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero es una imagen. Él dice, yo soy el pan de vida, pero no es pan. Así es que el Espíritu Santo dice que es como paloma, pero no es paloma. El Espíritu Santo dice que es como fuego, pero no es fuego. Son apenas símbolos. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Resumiendo todo, el Espíritu Santo es una persona divina. Pero ahí entra en un problema. ¿Cómo es una persona divina? No lo sé. Cuando yo te hago una pregunta y te digo así, ¿cómo imaginas una persona? Lo primero que tú imaginas es, una persona es alguien que tiene ojos, nariz, boca, labios, es una persona. Y desde allí parte nuestro concepto equivocado del Espíritu. Porque nosotros, ¿qué cosa creemos? ¿Cómo será el Espíritu? El Espíritu Santo tendrá ojos, nariz, boca, porque si es persona, no. El Espíritu Santo es una persona divina. ¿Y por qué es una persona divina? Porque para que alguien sea identificado persona, necesita tener 3 características. Primera característica que hace a los seres humanos personas singulares. Número 1, tiene capacidad de voluntad, decisión, decide. Número 2, una persona tiene emociones. Y número 3, una persona es inteligente. Ahora fíjense una cosa, Dios hizo al ser humano imagen y semejanza. ¿Qué cosa le dio? Inteligencia. ¿Qué cosa le dio? Emociones. ¿Qué cosa le dio? Capacidad de ejercer su voluntad. Eso hace de una persona una persona. Porque si tú me dices, una persona es alguien que tiene ojos, nariz y boca, un mono tiene ojos, nariz y boca y no es persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una persona divina. Y el único de los 3, hablando del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es parecido por ser semejante al ser humano en todo, menos en pecar, es Jesucristo. Pero del Padre y del Espíritu Santo, la Biblia solo dice es una persona divina.
Y cuando hablamos del Espíritu Santo, tiene todos los atributos de Dios Padre y Dios Hijo y todo, y eso podemos hablar extensamente, pero aquí voy al punto que quiero mostrarles. Antes de ir Jesús, dijo: yo vendré, pero antes viene el Espíritu Santo. Y ustedes, cuando van a Hechos capítulo 1, van a encontrar una cosa impresionante. Cuando Jesús sube para el cielo, ¿saben qué es el último tema que Jesús toca? La venida del Espíritu. Y los discípulos allí están preocupados, le dicen: Señor, tú vas a reconstruir, restaurar nuestro reino. Y Jesús dice: eso no les compete a ustedes, dejen los tiempos para el Padre, pero vendrá el Espíritu Santo. Lo último que Jesús dijo a sus discípulos es: esperen el Espíritu, esperen el Espíritu, esperen el Espíritu. Él les dará poder, con Él podrán predicar al mundo, estremecer el mundo, transformar el mundo. No es su capacidad, no es su tecnología, no es el poder, no es su intelecto, es el poder del Espíritu, porque Él los guiará. Ahora, qué interesante, el último tema que Jesús toca antes de ir al cielo es el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Y saben qué cosa más me fascina? Es que en Mateo capítulo 24 Jesús presenta 7 parábolas para poder decirnos cómo el cristiano se prepara para la venida de Jesús. Hay por allí muchas teorías. Para prepararse para la venida de Jesús hay que hacer esto. No, Jesús mostró 7 cosas en 7 parábolas, de los cuales se pueden resumir en las 3 más grandes parábolas narradas en Mateo 24, Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 habla de las señales, Mateo 25 habla de cómo estar preparado. Y la primera parábola que habla Jesús en Mateo 25, ¿de qué se trata? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es la primera parábola? Las 10 vírgenes. Presenta las señales de su venida. Esto ocurrirá antes de que yo regrese. Pero antes de que yo regrese, ustedes necesitan estar preparados. Y ahí está la diferencia del creyente y de aquel que no lo es. El creyente, ante los sucesos que acontecen en el mundo, no está alarmado, sino está preparado. Todos se alarman, el cristiano se prepara. Todos se asustan, el cristiano dice: ya sabía que esto venía. El cristiano no anda asustado, el cristiano anda preparado porque tiene luz. Y esa luz Dios nos mostró. Entonces las señales nos dicen cuánto puede faltar, cuánto tiempo falta. Pero el capítulo 25 dice: ustedes necesitan estar preparados. Y Jesús me explica que para estar preparados para su venida, yo necesito 3 acciones específicas. Y cuando hablo de acciones, esto puede asustar a muchos. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Y gracias a Dios que es así. No es por todo lo que yo pueda hacer, es por la gracia de Dios. Pero no confundas: la gracia que salva es la gracia que transforma. Tú puedes ir a Jesús como estás, pero Él nunca te deja como llegaste. La verdadera gracia transforma. Y si la gracia no te transforma, no es gracia. Porque nadie podrá llegar al cielo teniendo el carácter que tuvo por la deformidad del pecado. Llegaremos siendo transformados por la gracia de Dios. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando fue a la casa del padre, él no dijo: voy a bañarme, voy a cambiarme. No, él fue maloliente, pestilente, oliendo a cerdo, con su miserableza, sucio. El Padre lo recibe, porque es así como Dios lo recibe. Dios no quiere que tú hagas algo para ir a Él. Él quiere que vayas como estás, con tu inmundicia, con tu vida como estás. Pero muchos se confunden. Jesús me acepta como estoy, pero cuando Él me abraza, yo sigo como estoy. Allí no funciona así. Jesús me puede abrazar con el mal olor de pecado. Jesús me puede recibir con la inmundicia de pecado. Pero después que me abraza y me recibe como soy, ¿qué cosa dice? Cámbienlo, vístenlo, pónganle un anillo, vamos a hacer fiesta, báñenlo, porque la gracia que recibe para perdonar es la gracia para transformar. Ahora, ¿saben qué es interesante? Ese trabajo es el trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo trabaja en 2 direcciones. Primera dirección: de afuera para adentro, para convencer. Porque el único capaz de convencer de pecado es el Espíritu Santo.
Las personas podemos convencer de muchos asuntos, menos de pecado. Así que cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, yo estoy convencido, estoy arrepentido, no es palabrería, no es predicación, no es convicción humana, es el poder del Espíritu trabajando. Pero muchos solamente han permitido que el Espíritu Santo les convenza, pero no los convierta. Y hay una tremenda diferencia entre estar convencido y estar convertido. Muchos están convencidos y no convertidos. ¿Saben por qué? Porque no entendieron la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa me enseña Jesús? 3 acciones, no se olviden. Primera acción, parábola de las 10 vírgenes. 10 esperando al novio. Eso era normal en la cultura de Jesús. Las novias le esperaban en su casa. El novio venía y la novia salía acompañada por 10 señoritas más hasta la casa del novio, que era la casa del padre, donde comenzaba la fiesta. La fiesta duraba más o menos una semana y durante toda esa semana pues había fiesta, algarabía. Ahora en la parábola, las 10 que son invitadas responden el llamado, las 10 se bañan, las 10 se visten, las 10 aceptan, pero de las 10 hay una diferencia. 5 los llama prudentes y 5 insensatas. Presten atención, las 10 vírgenes no son buenas ni malas, simplemente son prudentes e insensatas. Dentro del pueblo de Dios no podemos decir quién es bueno y quién es malo, porque eso lo determina Dios. Lo que podemos evidenciar es prudente o insensato. ¿Y cuál es la diferencia entre un prudente o insensato? No es la lámpara. ¿Cuál es la diferencia? El aceite. ¿Qué es la lámpara? Salmo 119, 105, ¿qué cosa dice? Lámpara es de mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Zacarías capítulo 4, haciendo referencia al Espíritu Santo, dice que es como el aceite. Entonces, el pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, tendrían 2 características que los haría singulares en el mundo. Primera característica, la palabra. Y segunda característica, el Espíritu. Ahora van a repetir. ¿Cuál es la primera característica del pueblo de Dios? Número 1, más fuerte. Número 1, número 2, número 1, número 2, número 1, número 2. Y ahora estamos en una crisis. ¿Por qué razón? Porque muchos que creen ser parte del pueblo de Dios ya no estudian la palabra ni creen más en la palabra. ¿Ustedes saben cuánta gente hay que coloca sus sentimientos por encima de la palabra? Hoy la gente ya no dice si es Dios la Biblia que está de acuerdo. Dice, yo siento. Los sentimientos están por encima de los principios. ¿Cuántas veces yo tengo que predicar un mensaje diciendo, la Biblia dice eso? Y la gente responde, pero yo siento otra cosa. O sea, la gente le hace caso más a lo que siente. Yo me siento bien. ¿Cuántas veces predico? Lo que estás haciendo no es correcto, dice la palabra, pero yo me siento bien. ¿Y quién te dijo que los sentimientos están por encima de la palabra? ¿Quién te dijo que lo que crees, lo que opinas está por encima de la palabra? Y es preocupante porque ahora el pueblo, inclusive de parte de los que esperan a Jesús, ya no quieren más fundamentarse en la palabra, sino van tras tendencias, tras youtubers, tras influencers, lo que el pastor dice, lo que tal fulano dice, y no lo que la palabra dice. Y si es que no tenemos la base sólida en la palabra, ¿qué esperanza hay de tener aceite? Si no tenemos la palabra y la mano en el corazón, si no dedicamos tiempo para la palabra, ¿qué esperanza hay para buscar al Espíritu?
Mas estas 10 vírgenes tenían por lo menos todas las lámparas. La diferencia entre una y otra es simple: el aceite. Y siendo el aceite el Espíritu Santo, yo quiero decirles aquí el resumen de mi mensaje de hoy. Dentro de la iglesia hay 2 tipos de creyentes. Creyentes que tienen conocimiento y creyentes que tienen experiencia real con Cristo. Hay gente que conoce profecías pero no conoce a Jesús. Hay gente que conoce doctrina pero no conoce a Jesús. Hay gente que conoce la Biblia pero no conoce a Jesús. Hay gente que conoce la iglesia pero no conoce a Jesús. Hay gente que puede conocer bien textos de memoria, pero no conoce a Jesús, porque el conocimiento de Jesús viene a través de la experiencia que tengo con Él mediante la palabra en oración, pero es por el Espíritu Santo. Es Él quien me conduce. Y ustedes saben que el conocimiento es tan necesario, pero el conocimiento sin experiencia real con Dios es hipocresía. ¿Ustedes saben cuánto sabían los fariseos de las Escrituras? Mucho. ¿Y qué cosa dijo a los fariseos Jesús? Sepulcros blanqueados. Conocimiento es necesario, pero conocimiento sin experiencia real con Dios es hipocresía. Aceite. Es el aceite lo que hace diferente. Y allí entonces vamos analizando el texto de la parábola que Jesús contó en Mateo capítulo 25. Dice que 10 vírgenes estaban con sus lámparas que salieron a recibir al esposo. Mateo capítulo 25, versículo 3. Insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Las prudentes tomaron aceite, pero cuando se tardó el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: viene el esposo, salid a recibirle. Todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden, compren y vuelvan. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, cerró la puerta. Cuando ellos tocaron la puerta, Él les dijo: no los conozco. Y Jesús termina su parábola diciendo así: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, junto a la palabra tiene que ir el aceite. Junto con la palabra del Señor tienes que buscar al Espíritu. ¿Y por qué razón? Déjenme decirles de manera breve 5 o 4 razones por las cuales necesitamos del Espíritu en la vida. Número 1. La primera razón es porque sin el Espíritu no hay luz. Ustedes se acuerdan del mensaje que Jesús dio en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿saben en qué contexto Jesús lo dijo? Las lámparas nunca podían brillar sin aceite, porque en ese tiempo no había electricidad. Para que una lámpara brille, ¿qué cosa debería tener? Aceite. Entonces viene la pregunta: ¿de qué manera yo puedo ser luz para el mundo si no tengo el Espíritu? ¿De qué manera yo puedo reflejar a Cristo y el amor de Jesús si no tengo comunión con el Espíritu? Imposible. Entonces, si yo quiero brillar y si yo quiero ser la luz del mundo, necesito del aceite, porque es el aceite quien da luz. La luz es Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo, pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero para que nosotros podamos brillar, necesitamos del aceite, el aceite del Espíritu, para reflejar el amor de Jesús. Número 2, necesitamos del aceite que aquí representa el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque el aceite era el símbolo de consagración. ¿Con qué se ungía a los reyes? Con aceite. ¿Con qué se ungía a los sacerdotes?
con aceite. ¿Y ustedes saben por qué los ungían con aceite? Porque el aceite era el símbolo de consagración. ¿Ustedes saben qué cosa hace que podamos llevar una vida consagrada y entregada al Señor? El Espíritu Santo. Y cuando vamos a Apocalipsis 5:10 dice que nosotros somos llamados para formar un reino de sacerdotes. Y Dios, para formar un reino de sacerdotes, tiene que ungir a su pueblo. Y el ungimiento a su pueblo es a través del Espíritu. Por eso es que el Espíritu representa ¿qué cosa? El aceite. Número 1, sin aceite no hay luz. Número 2, sin aceite no hay consagración. Y número 3, sin aceite no hay sanidad. Y yo quiero dedicar apenas unos minutos aquí. Abran sus Biblias, el libro de Levítico capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Levítico capítulo 14, versículo 17 y versículo 18. Lean conmigo. Miren para qué más se usaba el aceite y por qué estas 10 vírgenes quedaron fuera, sin la fiesta, a pesar de que estaban esperando al novio. Les faltó el aceite. ¿Mas qué representa el aceite en la Biblia? Luz, consagración y sanidad. Dice el versículo 17: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho. ¿Encima de qué lo pondrá el aceite? ¿Qué cosa dice el texto? ¿Encima de qué? De la sangre. Repitan otra vez. ¿Encima de qué colocaré el aceite el sacerdote? Encima de la sangre. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá ¿sobre qué? Sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Déjenme explicarles brevemente. Ustedes saben para quién fue dada esta orden. Para las personas que estaban volviendo a la vida normal después de haber sido excluidas por la lepra que tenían. La lepra era la enfermedad más incurable, los apartaba de la familia, de la vida, y estaban condenados a morir. La lepra también es el símbolo del pecado, representa el pecado que destruye, que acaba, que nos mata lentamente. Pero un día, cuando esa persona era declarada limpia, no se integraba así nada más al pueblo. Tenía que pasar por un proceso de purificación. Y ahora presten atención aquí. Ese proceso de purificación demandaba de 2 cosas. Número 1, sangre. Y número 2, aceite. No se olviden eso. ¿Mediante qué 2 cosas se purificaba a un leproso cuando ya estaba sano? Número 1, sangre. Número 2, entonces, ¿qué cosa se hacía con la sangre? Con la sangre se esparciaba todo el cuerpo. Y se colocaba específicamente sangre en algunas partes específicas del cuerpo. ¿Dónde? Cabeza, lóbulo derecho de la oreja, mano derecha, pulgar de la mano derecha. ¿Y dónde más? Pie derecho. La primera parte era sangre. Pero después que se colocaba la sangre, ¿qué cosa se colocaba? ¿Y por qué? El aceite era símbolo ¿de qué? Del Espíritu. ¿Saben qué cosa significa? Primero es la purificación, luego la santificación. Primero es la sangre de Jesús y después su poder. Su poder nos libra del pecado, nos da poder sobre el pecado. Pero para eso Él tiene que ungirnos. ¿Y por qué tiene que colocar el aceite sobre la cabeza? La cabeza es el símbolo de decisiones. Si tus decisiones son guiadas por emociones y no por el Espíritu, estás condenado al fracaso.
La única manera de poder tomar decisiones correctas en la vida es permitir que la sangre de Jesús y el aceite del Espíritu pueda cubrirnos. La decisión inquebrantable comienza cuando somos ungidos por Dios y Él coloca su sacrificio y coloca su Espíritu y lo coloca en la cabeza, limpia nuestra mente para poder saber a dónde vamos, para no caer más en el pecado. Número 2, coloca sobre el oído. ¿Qué representa el oído? Obediencia. Yo ya te purifiqué, coloco el aceite sobre el oído porque ahora tienes que obedecer, tienes que escuchar, tienes que obedecer. ¿Por qué coloquen la mano? Porque la mano es símbolo de acción, de servicio, y el Espíritu Santo lo que te lleva es a ser dadivoso, a ser generoso, a ser luz para los demás. Acciones positivas, acciones semejantes a de Jesús. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Y por qué en el pie? Pie es símbolo de caminar derecho, caminar por las sendas de la vida. Y mira cómo funciona. Cuando un leproso era purificado, primero se colocaba sangre, pero luego aceite. El sacrificio de Jesús nos salva, pero el aceite, que es el símbolo del Espíritu, nos santifica y nos hace aptos para el reino. Cabeza, oído, mano y pie significa sin el Espíritu Santo. Primero, sin el sacrificio de Jesús. Número 2, sin el Espíritu Santo. No importa cuán limpio parezcas, continúas en la lepra del pecado. ¿Cuántos han aceptado el sacrificio de Jesús en sus vidas? ¿Y cuántos han pedido el aceite? Aceite. Entonces, solamente para recordarles, el aceite era necesario hasta aquí para 3 cosas. Número 1, ¿recuerdan? ¿Cuál era número 1? Luz. Sin aceite no hay luz. Número 2, ¿qué cosa era? Muy bien. Y número 3, sanidad. Por eso necesitamos el Espíritu. Pero hay una cuarta. Y vamos una vez más al texto bíblico. La razón por qué necesitamos ser prudentes y por qué necesitamos del aceite del Espíritu en nuestra vida. Vamos al libro de Salmos, capítulo 45, versículo 7. Salmos 45, 7. Dice así: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué te ungió? Con aceite. ¿De qué? De alegría, más que a tus compañeros. El ungimiento hecho con aceite, ¿qué cosa es lo que traía el cristiano? O aquí, en este texto, ¿qué cosa es lo que traía? Alegría. Entonces, no existe una vida cristiana llena de satisfacción en Cristo sin el Espíritu. La vida cristiana para muchos es la carga más pesada, porque solamente piensa en una lista de prohibiciones, cuando la vida cristiana tiene que ser un camino de satisfacciones. ¿Cómo es que yo puedo decir a las personas, alégrate en el Señor, si toda la vida me ven amargado? ¿Cómo yo puedo mostrar a un Dios que me dé esperanza si me hundo en la desesperación ante el primer problema? Entonces, ¿qué cosas el Espíritu? Trae armonía, equilibrio, alegría. Por eso es que el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, es amor. Y lo primero que viene después del amor, ¿qué cosa es? Es alegría. Entonces necesitamos del aceite por lo menos para 4 cosas importantes en nuestra vida. Y aquí voy a tomar un examen porque yo creo que han estado atentos en este mensaje. 4 cosas importantes. Vamos a hacer un resumen. La última preocupación de Jesús antes de ir al cielo es: reciban el Espíritu. El último mensaje de Jesús es: esperen el Espíritu. Él les dará poder, Él los guiará, Él los limpiará, Él convencerá de pecado.
Él os hará recordar todas las cosas. El Espíritu Santo tendrá el control del remanente, del pueblo de Dios. Él los santificará. Pero ese Espíritu es necesario, porque sin el Espíritu habrá 4 cosas imposibles para todo cristiano. Número 1, sin aceite no se puede brillar. Sin aceite no hay luz. Y aquel que no anda en luz, ¿dónde está? En la oscuridad. Entonces no importa cuántos años tengas en la iglesia, si no tienes el aceite y no brillas, sigues en oscuridad. Número 2, sin aceite no hay consagración. El ungimiento con aceite representa que yo soy separado, y cuando soy separado disfruto de las cosas que Dios tiene para mi vida. Porque yo fui separado. Inclusive mi vida va cambiando. Antes me gustaban las cosas del mundo. Ustedes saben que para poder salir de nuestra inclinación pecaminosa, inclinada hacia el pecado, para las cosas de Dios, no son cosas automáticas. Hay una lucha. Y cada uno tiene su propia lucha. Y gloria a Dios, porque hay personas que al instante pueden cambiar y decir: pastor, ayer era tal fulano, hoy soy otra persona y nunca más tengo ganas de volver. Amén por tu experiencia. Pero hay otras personas que tienen toda una vida luchando. Conozco tanta gente: pastor, yo soy un poquito infeliz en la iglesia porque la iglesia parece que prohíbe. Claro, entendieron mal el asunto, porque la iglesia no prohíbe. Lo que queremos hacer en la iglesia es que la iglesia camine en armonía con los principios establecidos por Dios. Pero hay personas que no entienden y luchan con eso. ¿Qué cosa les falta entender? Esa consagración. Para eso necesitan el Espíritu Santo. Yo quiero que entiendas una cosa: la gente nunca cambia cuando tú los apuntas. La gente cambia cuando tú oras por ellos. La gente cambia cuando tú te acercas y le dices: vamos a buscar juntos al Espíritu. La gente no cambia por una noche de culto. La gente cambia cuando, saliendo del culto, va a su casa a ponerse de rodillas en la presencia de Dios. La gente no cambia por un asunto específico en la vida. La gente cambia en la medida que pasa tiempo con Dios. Por eso es que hay tanta gente que está 50 años en la iglesia con la vida de 50 años atrás, porque se conforman con un culto y se olvidan que la búsqueda del aceite y del Espíritu es todo momento, es todos los días, es toda la semana. Consagración. ¿Qué me consagra? ¿Qué hace diferente? ¿Qué rompe mi esclavitud? ¿Qué me hace separado para Dios? El Espíritu Santo. Número 3, ¿qué cosa es el aceite? Sanidad. Y créeme una cosa: el aceite del Espíritu no solamente nos sana de las grandes secuelas que nos deja el pecado. El aceite del Espíritu también sana nuestros vacíos. También cubre nuestra vida. Y finalmente, sin aceite, la vida cristiana sería una vida de amargura y tristeza. Si tu cristianismo no te hace feliz, es porque te falta el aceite. Si ser cristiano no te hace feliz y te hace una persona amargada, aislada de todos los demás, criticón de todos los demás, juzgando a todos los demás, te aseguro que lo que te falta es el aceite. Y el aceite del Espíritu es aquello que finalmente nos permite entrar en las bodas del Cordero. La gente, o las prudentes, entraron porque tenían 2 cosas en sus vidas. Número 1, lámpara, y número 2, el aceite. A mí me encanta cómo termina esta parábola. Y no me encanta por el final específicamente, sino por la manera como Jesús nos muestra. Y Jesús termina así: las que se fueron a comprar, cuando volvieron, ellas tenían la intención, ellas tenían el deseo, pero no tenían la experiencia. Cuando querían entrar a la fiesta, el esposo sale y le dice: ¿quiénes son ustedes? Ahora les hago la pregunta: ¿acaso ellas no habían estado esperando al esposo? ¿Por qué el esposo no les conoce?
Y aquí viene la lección importantísima. No os conozco, apartaos de mí. ¿Y cuál es la lección que Jesús da? La lámpara es importante, pero estará completa cuando tiene aceite. Tu fundamento, tu creencia, tu fe debe estar en la palabra, pero solo estará completo cuando la palabra sea parte de tu experiencia conmigo. Porque de nada sirve recitar 100 versículos de la Biblia, pero vivir tan lejos de Dios. Ahora, ¿qué cosa es lo que Jesús me enseña? En Mateo capítulo 7 dice: muchos me dirán aquel día: en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué cosa yo les diré? Nuevamente, no los conozco. Ahora vamos a juntar las dos expresiones. ¿A quién les dijo no los conozco? Aquellos que no tenían el aceite. En Mateo capítulo 7, 21, Jesús dice: ¿a quién le dice no los conozco? Aquellos que hicieron cosas buenas. Usted revisa Mateo 7, 21. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cosas buenas o no? Buenas. ¿Por qué Dios no los conoce? La razón es simple. Porque conocer a Dios no se trata del conocimiento intelectual, se trata de la experiencia diaria que tengas con Él. Y en la Biblia hay dos textos asustadores. Primer texto asustador está en Apocalipsis capítulo 21. Allí dice que los que irán al lago de fuego serán los idólatras, malos, hechiceros, adúlteros, asesinos, homicidas. Todos estarán ardiendo en el lago de fuego. Cuando yo leo el texto digo: gloria a Dios que yo no estoy allí. Oh, ya estoy salvo. Pero cuando vamos a Mateo 7, 21 dice: también los que hacen milagros, y también los que dicen Señor, Señor, también los que van a la iglesia, también los que cantan, les diré: no los conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo siempre cuestioné y dije: ¿por qué maldad? Ellos no mataron, no robaron, no adulteraron, tenían una vida correcta. ¿Por qué Jesús le dice hacedores de maldad? Porque vuelvo al primer concepto: conocimiento sin relación con Dios es hipocresía. Y ustedes están en la misma maldad que aquellos que nunca me conocieron. Hermanos, llegaremos al cielo por la gracia del Señor, pero no se olviden una cosa: esa gracia se busca todos los días. Y esa gracia necesita salvarnos y transformarnos. Y para ello necesitamos del aceite del Espíritu. ¿Cuántos en esta noche queremos recibir ese aceite? Amén. Allí donde estás, yo quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, yo ya te acepté como mi Salvador, mas hoy necesito comenzar una experiencia real contigo. Yo necesito del aceite del Espíritu para poder brillar, para poder ser consagrado, para poder ser sanado y para ser feliz en ti. Si tú escuchas ese llamado, allí
haz una oración al Señor. Y yo quiero orar para las personas que están acompañándonos ahora esta transmisión. Hoy estamos aquí desde una iglesia donde todos aquí ya hicieron un compromiso con Jesús. Más probablemente el mensaje de hoy también llegó para alguien que apenas está conociendo de Cristo. ¿Tú sabes quién es aquel que te convence para que tú puedas conocer a Jesús? Es el Espíritu Santo. ¿Tú sabes cuál es su obra? Todos los días al despertar, Él está allí listo para impresionar y llamar tu atención. Y Él está listo para invitarte a formar parte del reino de Dios. Y ha recibido tantas invitaciones en la vida, tantas invitaciones. Probablemente ha sido resistente a tantas de ellas. Mas en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte para que hoy comiences una experiencia diferente. Allí donde tú estás, ponte de rodillas y dile: Señor, yo escuché desde hace mucho tiempo tu voz, mas siempre
resistente. Tu Santo Espíritu habló para mi corazón tantas veces, mas yo no lo escuché. Mas a partir de hoy yo quiero aceptar tu sacrificio y quiero aceptar que tu Espíritu siga trabajando en mi vida. Busco una iglesia adventista el séptimo día. Ahí donde estás, estaremos listos para esperarte, para abrazarte y para juntos comenzar una nueva historia al lado de Jesús. Si tú hoy quieres pedir que Cristo entre en tu corazón, que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida, entra en contacto con nosotros. Queremos orar por ti y queremos pedir que el Espíritu Santo que comenzó su obra en ti la continúe haciendo. ¿Y sabes cuál es la evidencia de que Dios te está llamando? Es que te quedaste hasta el final de este sermón. No es casualidad, es Dios llamándote para su reino. Que Dios bendiga en gran manera tu decisión y que el Espíritu Santo que te convence de pecado sea el Espíritu que te transforme y te capacite para el cielo. Mientras tanto, nosotros aquí busquemos ese poder todos los días. Llegando a casa, no vayas directo para dormir. Anda a casa y de rodillas suplica que el Espíritu Santo pueda darte el aceite para ser luz, para ser consagrado, para ser sanado y para ser feliz. ¿Quieres pedir eso? Ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, entendiendo el mensaje que viene del cielo, queremos reconsagrar nuestra vida. Nos entregamos a ti, aceptamos una vez más el sacrificio de Jesús. Mas junto con el sacrificio, aceptamos que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestro corazón. Aquel que nos convenció de pecado, que hoy comience ese trabajo de transformación, donde cada día podamos ser más semejantes a ti. Que Jesucristo pueda ser revelado a través de nuestras acciones, de nuestra vida, y que tu Espíritu pueda prender esa luz en cada creyente, para que por donde pasa podamos marcar la diferencia. Pero esa diferencia que inspira, que hace que las personas puedan mirar a Jesús. Ayúdanos a ser cristianos felices, consagrados, curados, reflejando tu gloria. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.